Hola a todos y bienvenidos nuevamente al aula virtual de Matemática 1. Como siempre, mi nombre es Gabriel Antonio Rajo y es para mí un placer acompañarte semana a semana en tus conocimientos sobre la asignatura. Bien, avanzando con la unidad número 6 de funciones reales, vamos a ver en esta ocasión la primera parte de la función cuadrática. Nosotros en los videos anteriores hemos trabajado lo que es una función cuadrática, cómo se forma una función cuadrática, la forma que tiene, el uso de los pares ordenados para graficarlo, cómo se representa en una gráfica, su parte del dominio y del recorrido, pero en esta ocasión nos vamos a centrar al estudio de la función cuadrática o la función parabólica. Vamos a estudiar también cuando la parábola se encuentra al origen, las características de la función cuadrática y sus desplazamientos. En esta primera parte vamos a quedarnos con el desplazamiento vertical de la parábola. En el siguiente video pues vamos a trabajar lo que es el desplazamiento horizontal y la combinación de ellos. Así que sin más dilación, demos inicio. Bien, como siempre solemos hacer, vamos a comenzar de una pequeña reflexión que nos adentre al contenido que vamos a estudiar en esta ocasión. Y en este video, pues, la reflexión está en manos de Shakuntala Devi, llamada también la computadora o la mujer computadora. Esta persona, pues, aparte de ser una escritora hindú, tenía una capacidad mental para hacer cálculos como que si fuera una calculadora humana, literalmente. Esta persona nos dice que sin matemáticas no hay nada que puedas hacer. Así de sencillo. Le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste. Sin la matemática no hay nada que nosotros podamos hacer. Todo a tu alrededor es matemáticas y todo a tu alrededor son números. Lo que pasa es que no hemos aprendido a verlo en nuestro día a día. Así que con esta pequeña reflexión muy profunda y muy matemática, por cierto, de Shakuntala Devi, pues damos inicio a el contenido. Como ya lo había dicho, el contenido de este video va a estar enfocado a la primera parte de lo que es la función cuadrática. La función cuadrática, por definición, vamos a partir de unas ideas generales bastante, por cierto, que nos van a ayudar a comprender mejor, y esta secuencia de dos videos en los que se va a separar la función cuadrática, pues lo entendamos de una mejor manera. En estas primeras ideas generales se encuentran todas las características que usted necesita saber sobre la función cuadrática. Así que cualquier duda que usted tenga, pues consulte justamente este inicio del contenido, porque ahí están el recuento de todas las ideas generales o todos los conocimientos previos que nosotros tenemos que dominar sobre la función cuadrática en este caso. Así que lo primero que vamos a estudiar es precisamente la definición de lo que es una función cuadrática. En los videos anteriores pues ya la conocimos, e incluso en las unidades de física pues ya vimos lo que es el movimiento parabólico o el tiro parabólico, pero lo que nosotros no hemos estudiado es la función parabólica. Recuerde que la función, por definición, es que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Y en este caso, la forma que tiene una función cuadrática es la de una parábola. Y recuerde que las parábolas son simétricas, es decir, tienen un vértice, y en ese vértice, tanto a la izquierda como a la derecha, pues son exactamente iguales y cumplen los mismos pares ordenados, ¿verdad? Entonces, la definición de lo que es una función cuadrática, nosotros podemos decir que es una función polinómica. ¿Por qué es una función polinómica? Porque representa un polinomio de segundo grado. ¿Qué significa eso? Que el mayor exponente al que parece la x es al cuadrado. Por lo tanto, todo lo que diga f de x es igual a un polinomio cuyo mayor exponente sea x al cuadrado, entonces eso representaría una función cuadrática. Recuerde que la función cuadrática pues es un polinomio únicamente de que su mayor exponente es 2. Eso implica que al inicio del año, cuando estudiamos lo que eran las operaciones algebraicas, lo que nosotros conocemos como un trinomio de la forma x cuadrado más o menos bx más c, o trinomio de la forma ax al cuadrado más o menos bx más o menos c,
esos trinomios representan una función cuadrática, porque son polinomios de segundo grado en este caso. Entonces, el gráfico es básicamente una curva a la que nosotros vamos a llamar parábola, que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, dependiendo del coeficiente del término x al cuadrado. Si usted se pudo identificar y tal vez recordar un poco sobre lo que es la línea recta, para ser considerada como una recta creciente, el coeficiente de la x tiene que ser positivo. Si el coeficiente de la x es positivo, entonces la línea recta es creciente. Si el coeficiente de la x es negativo, entonces la línea recta es decreciente. Pues de una manera similar funciona la parábola. La parábola va a ser cóncava hacia arriba o simplemente abierta hacia arriba si el coeficiente de la x al cuadrado es positivo. Y va a ser cóncava hacia abajo o abierta hacia abajo si el coeficiente de la x al cuadrado es negativo. Así que de antemano, con solo ver una función cuadrática, si el coeficiente de la x es positivo, entonces va hacia arriba, y si es negativo, entonces va hacia abajo. Bastante sencillo de determinar dentro de una regla de asignación o la expresión algebraica de una función. Bien. Con esta definición damos por inicio lo que son las ideas generales sobre la función cuadrática. Vamos ahora a lo que son las características que esta tiene. Mucha atención porque esto sirve mucho posterior y cuando estemos haciendo los ejercicios. Este primer video pues va a ser un poco más conceptual y de pocos ejercicios, pero sin esto no vamos a poder entender los ejercicios propuestos que están a continuación. Bueno, la primera característica. Vamos a estudiar la mayoría, porque no vamos a estudiar todo, eso corresponde en segundo año de bachillerato, porque hay elementos de la parábola que nosotros en primer año no las vamos a estudiar, porque este contenido, tómelo como preámbulo a un contenido más grande en segundo año de bachillerato. Ahorita solo vamos a ver generalidades, cómo se grafica, cómo se desplazan, qué forma tiene, dónde el lugar geométrico en el plano cartesiano, es decir, un poco más de generalidades. En segundo año de bachillerato van a estudiar lo que son los elementos de la parábola, porque la parábola tiene muchos elementos. En primer año nos vamos a quedar un poco más con las generalidades. Así que vamos a estudiar un poco las características que tiene una parábola abierta hacia arriba. ¿Qué significa entonces eso? La parábola, su coeficiente de la x al cuadrado es positivo. Entonces la forma que esto tiene, evidentemente, es una parábola, una forma parabólica, abierta o cóncava hacia arriba. Entonces, la función original, oiga la palabra original, ¿por qué se llama original? Porque pasa por el origen. Toda función que pase exactamente en la intersección x, y, o sea, en el 0, 0, pues entonces va a ser una función original. Entonces la función original de la parábola es f de x es igual a más ax al cuadrado, siendo a el coeficiente de un número real, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a que a puede ser cualquier número real positivo. Si a cualquier número real positivo le acompaña el x al cuadrado, entonces será una parábola abierta hacia arriba, cuyo dominio, y esto es para todas las parábolas originales abiertas hacia arriba, oiga bien, originales abiertas hacia arriba. Todas las parábolas que cumplan estas características, su dominio, como es toda la sombra, como ya lo vimos en la clase anterior, que deja el gráfico sobre el eje X, que es esto de acá, el dominio sería viniendo desde el menos infinito. Y como no hay un corte en el 0, porque ahí justo es un punto por el que pasa el vértice, no es un sector, no es un intervalo, sino que es un punto nada más, llegando hasta el más infinito. Dicho de otra manera, del menos infinito al más infinito o el conjunto de los números reales. Su recorrido, como ya lo vimos en la clase anterior, implica la sombra que deja la parábola, pero sobre el eje Y. Y si usted se fija en el eje Y, la parábola tiene un punto de inicio, que es obviamente el origen. Y de ese punto de inicio se va hasta el más infinito. Significa que su rango
o recorrido de esta función es desde exactamente el 0, porque la línea de la parábola es continua, fuera abierto si la parábola fuera punteada o fueran variables discretas, por ejemplo, que no empezara del 0. Entonces, en este caso es del 0 al más infinito. Ahora, tome en cuenta que todas las parábolas originales en la cual el coeficiente de la x al cuadrado sea positiva, todas van a tener el mismo dominio y el mismo rango que acaba de ver en pantalla. Un ejemplo de esto puede ser f de x es igual 2x cuadrado, f de x es igual 4x cuadrado, f de x igual 9x al cuadrado, f de x es igual a 1/3 de x al cuadrado, f de x es igual a 7/8 de x al cuadrado, f de x es igual a 25x al cuadrado, y creo que la idea ya se entendió. Todas esas funciones, las cuales el coeficiente de la x al cuadrado sea positivo y pase por el origen, como lo está viendo en la función original, f de x es igual a más ax al cuadrado, todas esas tendrán de dominio los reales y de rango o recorrido desde el 0 hasta el más infinito. Todas las que tengan estas características que acaba de ver en el punto número 1. Bien, continuando entonces, como ya lo habíamos mencionado, si el coeficiente de la x al cuadrado es positivo, entonces se forma una parábola abierta hacia arriba, pero también tiene otra característica el coeficiente, que nosotros lo podemos comprobar yo les sugiero que instale la aplicación de GeoGebra en su celular para que ahí pueda usted perfectamente ir graficando sin necesidad de estarlo dibujando en un cuaderno. Obviamente en las tareas pues se hace, pero si lo que queremos es estudiar o ver qué pasaría si el coeficiente sea tal, qué pasaría si le pongo menos, si le pongo más, entonces para eso puede ocupar un graficador que se llama GeoGebra y ahí solo digita la función y automáticamente le queda graficado, que es el que yo ocupo y usted ha visto en el libro en todo el año. Entonces, una de las características, aparte de que cuando es positivo es abierto hacia arriba, el coeficiente también me dice qué tan ancho o qué tan delgada es la parábola. Entonces, en este caso, entre mayor sea el coeficiente A, entonces va a ser más delgadita hacia el eje Y. Dicho de esto, la función f de x es igual a 5x al cuadrado va a ser más ancha que la función f de x es igual a 25x al cuadrado. Repito, entre más grande sea el coeficiente A, la parábola va a ser más delgadita hacia el eje Y. Y esta es una característica que tienen las funciones cuadráticas con respecto al coeficiente A. Entonces, pongamos un ejemplo y repito, esto si usted lo quisiera graficar necesitaría hacer la tabla de pares ordenados, luego ubicar unos cuantos puntos para que se comprenda y luego trazar la parábola. En este caso, pues sugiero mucho el uso de la aplicación de GeoGebra en su celular. No pesa absolutamente nada, creo que cerca de 25 megas lo más que pesa. Entonces lo puede tener y usted digita justo lo que estoy poniendo yo en pantalla, f de x es igual a x al cuadrado o y es igual a x al cuadrado y automáticamente el graficador le va a tirar la forma de la parábola y usted puede ver los puntos por los cuales pasa. Yo evidentemente por ser un ejemplo pues lo tengo graficado acá. Entonces nosotros decimos que f de x es igual a x al cuadrado si colocamos el modo tabla en la calculadora, sacamos unos cuantos puntos. 3 puntos claves que me pueden dar son el menos 1,1, el 0,0 y el 1,1. Y se me forma esta parábola de esta forma, que es por cierto la original. F de x es igual a x al cuadrado y como el coeficiente es 1, obviamente es abierta hacia arriba. Ahora, observe un poquito cómo es la gráfica, es un poquito ancha, ¿ya? ¿Qué pasa si en cambio ahora ponemos f de x es igual a 2x al cuadrado? Entonces, si utilizamos el modo tabla de nuestra calculadora y ponemos valores arbitrarios de menos 3 a 3 en la función 2x al cuadrado, los 3 puntos clave, porque puedo ocupar los 7 que aparecen en la tabla si se puede, pero en este caso los 3 puntos clave que me van a aparecer son el menos 1,2, el 0,0 y el 1,2. Y la parábola
que se forma es esta de acá. Y si usted retrocede un poquito el video, x al cuadrado era un poco más ancha y 2x al cuadrado se hace un poco más delgada. Eso me confirma lo que la teoría dice. Entre más grande es el coeficiente de la x al cuadrado, pues la parábola es más delgadita. Ojo, fíjese bien, un poco contrario, ¿no? Entre más grande es, entonces la parábola es más delgadita. Pongamos el ejemplo ahora de f de x es igual a 5x al cuadrado. Mucho más grande que la primera y un poco más que la segunda. Entonces, en este caso, si nosotros utilizamos el modo tabla de la calculadora y ponemos valor arbitrario de menos 3 a 3, pues 3 puntos claves para graficar van a ser el menos 1,5, el 0,0 y el 1,5. Y si trazamos la parábola, puede apreciarse usted, regresando un poquito el video hacia atrás, que es mucho más delgado que la primera que salió, que era la original, y más delgada que la segunda, que era 2x al cuadrado. Y así, si nosotros seguimos probando infinitamente, entre más grande sea el coeficiente, pues más delgadita va a ser la parábola y se va a acercar más al eje Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos f de x es igual a 10x al cuadrado y utilizamos el modo tabla de nuestra calculadora, los 3 puntos claves que me puedan salir son el menos 1,10, el 0,0 y el 1,10. Y si trazamos la parábola con estos 3 puntos, observe cómo perfectamente cada vez se va acercando más la parábola al eje Y y se está haciendo cada vez más y más delgadita, ¿verdad? Lo mismo si ya empezamos a exagerar. Y por eso le digo, usted pruebe en su GeoGebra, instálelo. De hecho, hasta para los exámenes le va a servir. Si en presencial no se pueden usar exámenes, no se pueden usar graficadores, pero hoy en virtual pues ni modo, hasta le puede servir en el examen. Entonces instálelo y vaya probando, ponga usted un montón de valores. Imagínense, ahora le exageré, le puse 100x al cuadrado. ¿Cómo queda en un graficador el 100x al cuadrado? Póngalo. Y va a ver usted, en este caso los puntos claves serían menos 1,100, que evidentemente ni lo voy a poder poner, y 0,0 y 1,100. Entonces la gráfica, si usted la observa en el graficador de GeoGebra, pues ya aparece ya casi en la línea del eje Y. Y así, entre más grande vaya colocando el coeficiente, por ejemplo, si le pongo 1000x al cuadrado y usted lo pone en el graficador de GeoGebra, pues la parábola se va a ver que está justamente sobre la línea. Pero si nosotros lo acercamos haciéndole zoom a nuestra pantalla o en la computadora con el mouse, le hacemos zoom, realmente no está tocando al eje Y, pero visualmente se ve que sí, porque los 3 puntos claves serían el menos 1,1000, el 0,0 y el 1,1000. O sea, es exagerado. Entonces, si nosotros lo graficamos, ya prácticamente me queda sobre el eje Y. Entonces, característica, entre más grande es el coeficiente, en este caso, pues la gráfica se acerca más al eje Y. Entonces piense, ¿cómo sería más ancha la parábola? Porque si en el caso, entre más grande sea el coeficiente, más se acerca al eje Y, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para que la parábola se abra un poco más al eje X? Porque ahorita se va cerrando hacia el eje Y. Pero ¿cómo sería entonces la función para que se vaya abriendo hacia el eje Y, hacia el eje X? Piense. Y si su respuesta es entre más pequeño es, pues se equivocó. Porque hablar de pequeños implica números negativos y los números negativos van hacia abajo. ¿Ya? La parábola está abierta hacia abajo. Las respuestas son fracciones entre 0 y 1. Así que la siguiente característica que nosotros vamos a estudiar es precisamente esta. ¿Qué es lo que sucede cuando el coeficiente de la x al cuadrado es una fracción entre 0 y 1? ¿A qué me refiero con eso? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.01, 0.02, 0.25, 0.0032, 0.00024, 0.000000008. Y la ventaja de hacerlo en un celular es que usted solo va cambiándole y va digitando en su graficador
y puede obtener usted todos los resultados y ver a tiempo real qué es lo que sucede con la parábola. Graficarlo a mano pues cuesta bastante, pero en un graficador tipo GeoGebra usted solo va cambiando el coeficiente y usted puede ver perfectamente cómo la parábola se va a ir abriendo cada vez más hacia el eje X. Así que la siguiente característica es que si el coeficiente de la X al cuadrado está entre 0 y 1, más cercano será al eje Y. Pongamos como ejemplo la original, f de x es igual a x al cuadrado. Si lo colocamos en el modo tabla de la calculadora, valores arbitrarios de menos 3 a 3, pues obtenemos 3 puntos claves, el menos 1,1, el 0,0 y el 1,1. Y si trazamos la parábola, me da como respuesta esta forma de acá. Es decir, la función original, la que pasa por el origen. Pero si usted nota esta forma, a comparación de la siguiente, que va a ser f de x es igual a 1/2 de x al cuadrado o x al cuadrado sobre 2, si usted se fija, ¿a cuánto equivale 1/2? 1/2 equivale a 0,5. Es decir, está entre el 0 y el 1. Según la teoría, esta tiene que ser más ancha la parábola. Entonces, pruebe usted colocar, ya sea en el GeoGebra o en modo tabla de su calculadora, f de x es igual a x al cuadrado sobre 2, y los puntos claves que se van a formar, en este caso, van a ser el menos 2,2, el 0,0 y el 2,2. Y podemos ver perfectamente que la parábola se vuelve más ancha. Con solo haber puesto x al cuadrado sobre 2, la parábola se vuelve más ancha. Ahora, ¿qué pasará si yo le pongo x al cuadrado sobre 5? Por ejemplo, x al cuadrado sobre 5 es básicamente 0,2. Entonces, si nosotros colocamos eso en el modo tabla de nuestra calculadora, los puntos claves en este caso pues serían el menos 5,1, el 5,1 y el 0,0 más o menos. Creo que esos valores son poco más, poco menos. Usted lo puede comprobar ahí en su calculadora. Y podemos ver perfectamente que la gráfica se vuelve cada vez más y más ancha. Y en este caso, entre más pequeña sea la fracción, porque usted puede ver, 5 es más grande que 2, pero en fracción no. Porque en fracción, 1/2 es 0,5, pero 1/5 es 0,2, o sea que es más pequeña. Entonces, entre más pequeña es la fracción entre 0 y 1, la parábola se va a acercar más y más al eje X. Por ejemplo, x al cuadrado sobre 10. Entonces, en este caso, ya los puntos claves están bien lejos del eje X. Y la forma que tendría, y por eso le digo, pruebe tal vez en su GeoGebra, la forma que tendría sería más o menos la que está viendo en pantalla. Cada vez más abierta la parábola. Si empezamos a exagerar y le ponemos f de x es igual a x al cuadrado sobre 100, o sea, un decimal bastante pequeño, la centésima parte de 1, es decir, 0,01 en este caso, nos diera como la forma la que está viendo ahorita en pantalla. Cada vez más cerca del eje X. Y si lo exageramos y le ponemos f de x es igual a x al cuadrado entre 1000, entonces en este caso, cada vez más y más se acercará al eje X, a punto de casi rozarlo en este caso. Bien, estas serían las dos características principales con respecto al coeficiente de x al cuadrado, ¿verdad? Continuando con las características, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las parábolas abiertas hacia abajo en este caso. Entonces, en este caso, vamos a trabajar lo que es el punto número 2. Las parábolas abiertas hacia abajo. Bien, características de las parábolas abiertas hacia abajo. Bueno, como ya lo vimos, las cóncavas hacia abajo, originales, o sea que pasan por el origen, van a tener esta forma que está viendo por el momento en pantalla. Ahora, la función o la fórmula o la ecuación canónica de la parábola abierta hacia abajo será
f de x es igual a menos ax al cuadrado, siendo a cualquier número real. Siempre y cuando usted le anteponga ese signo menos a el coeficiente de la x al cuadrado, eso me generaría una parábola abierta hacia abajo y que pasa por el origen. Ya vamos a ver en qué circunstancias sucede que la parábola no pase por el origen. Por el momento, todas las que estamos viendo pues son las parábolas originales. Bien, dominio de la función. En este caso, todas las originales que sean abiertas hacia abajo, por ejemplo, menos x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, f de x es igual a menos 5x al cuadrado, f de x es igual a menos 1/2 de x al cuadrado, f de x es igual a menos 1/3 de x al cuadrado, f de x es igual a menos 100x al cuadrado, etcétera, etcétera. Todas las parábolas cuyo coeficiente negativo de la x al cuadrado y estén en el origen, todas esas parábolas tendrán de dominio, si usted se fija, la sombra que deja sobre el eje X empieza desde el menos infinito y llega hasta el más infinito. Por lo tanto, corchetes abiertos, su dominio sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Dicho de otra manera, el conjunto de los números reales. Ahora, todas las parábolas abiertas hacia abajo y que pasan por el origen van a tener como recorrido, si usted observa, la sombra que deja sobre el eje Y la parábola es esto de acá, y todas tendrán de recorrido desde el menos infinito hasta llegar al 0. Y como en el 0 pasa exactamente, entonces sería con corchete cerrado, pero los infinitos llevan toda la vida el corchete abierto. Entonces, de abajo para arriba, del menos infinito hasta el 0 cerrado. Todas las parábolas originales que sean cóncavas hacia abajo van a tener este mismo dominio y este mismo rango o recorrido, ¿verdad? Bien, continuando las ideas generales, ¿qué es lo que sucede con lo ancho y lo angosto de la parábola? Exactamente la misma regla. Por lo tanto, aquí no nos vamos a extender en explicar con mayor detalle esta parte. ¿Qué dice la regla? Entre mayor sea el coeficiente de A, más se acerca al eje Y, solo que ahora hacia abajo. Entonces, cuando hablo de mayor no me estoy refiriendo al signo menos, me estoy refiriendo al número como tal, o sea, un 2, un 3, un 5, un 9, un 20, un 25. Entre más grande sea ese número, anteponiéndole el signo negativo obviamente, entre más grande sea el número, entonces la parábola se va a cerrar más hacia el eje Y, pero hacia abajo, ¿verdad? O sea que la regla es exactamente la misma. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la original, f de x es igual a menos x al cuadrado, lo colocamos en el modo tabla de la calculadora, le ponemos valores arbitrarios de menos 3 a 3, los puntos claves que me saldrían son menos 1, menos 1, 0, 0 y 1, menos 1. Y me daría esta parábola original abierta hacia abajo. Bastante normal, bastante ancha, por así decirlo. Pero si yo le incremento el coeficiente y le pongo, por ejemplo, menos 2x al cuadrado, vaya probando ahí con su GeoGebra usted también, los puntos clave de los pares ordenados, si lo sacamos con una calculadora, fueran el menos 1, menos 2, el 0, 0 y el 1, menos 2, dando una parábola relativamente ancha, pero más angosta que la original, que la primerita que nosotros graficamos. Y lo mismo pasaría si probamos con f de x es igual a menos 5x al cuadrado. Al colocar el modo tabla en la calculadora y sacar puntos clave, 3 de ellos, que son los más comunes para graficar, sería menos 1, menos 5, 0, 0 y 1, menos 5. Comprobando que la parábola se va cerrando cada vez más, se va haciendo más angosta cuando el coeficiente se hace mayor y mayor. El signo menos, no estoy hablando nada de eso, simplemente me dice hacia dónde se va la parábola. Entonces, si pruebo, ya empiezo a exagerar y le pruebo menos 10x al cuadrado, entonces en el modo tabla de la calculadora, los 3 puntos claves que me van a salir son el menos 1, menos 10, el 0, 0 y el 1, 10.
dando por origen a esta parábola que está viendo en pantalla y obviamente cada vez más cerca del eje Y. Y eso, ojo, y eso que yo lo hice de dos cuadritos, el eje X. Ahora, si el eje X fuera de cuadrito en cuadrito, sería todavía más angosto. Continuando, si ahora probamos con f de x es igual a menos 100x al cuadrado, entonces en este caso, los tres puntos claves al colocar el modo tabla de su calculadora van a ser el menos 1, menos 100, el 0,0 y el 1,100, que por obvias razones no lo puedo graficar. Pero la forma de la parábola pues va a ser cada vez más angosta hacia el eje Y en este caso. Y si exageramos y le ponemos f de x igual a menos 1000x al cuadrado, pues evidentemente y en un graficador de tipo GeoGebra, pues vamos a poder ver que la gráfica casi, la parábola casi que está tocando al eje X, ahora al eje Y. Ahora, si yo exagero más y le pongo menos 1.000.000 de x al cuadrado, entonces en el graficador se ve que queda encima, solo se ve más oscuro el eje Y. Pero si lo ampliamos, vamos a ver que realmente está separado, ¿verdad? Así que la característica es exactamente igual a la de la parábola abierta hacia arriba. Mismo caso, ¿cómo sucedería entonces que la parábola sea más ancha? Bueno, sencillamente, para que sea más ancha, el coeficiente de A tiene que ser una fracción entre 0 y 1 en este caso. Y entre más pequeña sea la fracción, más se va a acercar al eje X de la gráfica. Así que si probamos con la original, f de x es igual a menos x al cuadrado, los puntos claves en los pares ordenados serían menos 1, menos 1, 0,0 y 1, menos 1. Nos daría esta parábola de acá, una parábola original. Esta es la original abierta hacia abajo. Si colocamos una fracción entre 0 y 1, por ejemplo, menos 1/2 de x al cuadrado o menos x al cuadrado sobre 2, pues estamos hablando que es de 0,5. Así que en teoría, a comparación de menos x al cuadrado, 0,5 pues me daría una parábola más ancha, pero hacia abajo, ¿verdad? Entonces, colocando esto en la calculadora, los pares ordenados o los puntos claves en este caso serían el menos 2, menos 2, el 0,0 y el 2, menos 2, dando como resultado evidentemente una parábola más ancha. Igual, si hacemos el número más pequeño, porque si el anterior era menos 0,5, si ponemos menos x al cuadrado sobre 5, me va a dar menos 0,2, un número todavía más pequeño que el anterior. Eso implicaría que si nosotros utilizamos el modo tabla de la calculadora, aunque ya es más complicado, y graficamos los puntos, pues me quedaría una parábola mucho más abierta que las dos anteriores. Y así hasta el infinito. Si nosotros probamos, por ejemplo, con menos x al cuadrado sobre 10, que sería menos 0,1, o sea, mucho más pequeño que 0,5, mucho más pequeño que 1, que era la original, entonces en este caso, pues la parábola va a quedar mucho más abierta hacia el eje X, como lo está viendo ahora en pantalla. Y yo le recomiendo que en el graficador vaya probando, vaya poniendo ahí y va a ver a tiempo real, porque eso es rápido, solo va digitando, va a ver a tiempo real cómo la parábola en realidad se va acercando hacia el eje X en este caso. Si exageramos un poco más y le ponemos menos x al cuadrado sobre 100, entonces la parábola casi que se va a ir acercando, ya ni parábola va a aparecer. Si usted lo pone en el GeoGebra, ya casi ni parábola aparece, parece una línea recta. Para apreciarlo hay que ocupar la opción lupa y alejarlo para que se vea como que es una parábola, porque desde la pantalla, ya sea de una computadora o del celular, si nosotros ponemos, por ejemplo, menos x al cuadrado sobre 100, ni parece una parábola. En el corto espacio de la aplicación se vería como que es una línea recta. No se diga si le ponemos menos x al cuadrado entre 1000, por ejemplo. Ya prácticamente lo que pasaría es que el eje X se ve más oscuro, porque aparentemente abarca todo el eje X, pero no. Ya le dije que si nosotros alejamos, vamos a ver cómo perfectamente está separado del eje X. Y el único punto
que está justo en el eje X es el 0,0, los demás no. Así que estas serían las características de la parábola abierta hacia abajo. Luego, continuando con las ideas generales, ahora vamos a comenzar con los desplazamientos. En este primer video solo vamos a alcanzar a ver el desplazamiento vertical. En el siguiente vamos a ver el desplazamiento horizontal de la parábola y la combinación, desplazarse horizontal y desplazarse vertical. ¿A qué se refiere esto? Que ya no va a estar en el origen, porque si la parábola estaba en el 0,0, desplazarla verticalmente significa subir la parábola o bajarla cuando está abierta hacia arriba, o si está abierta hacia abajo, de la misma forma, subir la parábola o bajar la parábola en vertical. Entonces, el desplazamiento vertical, veamos sus ideas generales. Para la primera, que es la parábola abierta hacia arriba, por ejemplo, si nosotros tenemos la función original f de x es igual a más ax al cuadrado, me daría una parábola que pasa por el 0,0, su vértice es en el 0,0 y es cóncava o abierta hacia arriba. Pero, ¿cómo podemos desplazarlo? Bien, se desplaza, en este caso, sumándole una constante k o restándole una constante k a mi función. Entonces, el dominio de las originales, ya lo dijimos, es desde el menos infinito hasta el más infinito, el conjunto de los números reales. El recorrido o rango de una función original sería desde el 0 exactamente, con corchete cerrado, hasta el más infinito, porque es la sombra que deja en el eje Y. Pero ¿qué pasaría si a esta función f de x es igual a más ax al cuadrado le sumo un valor constante? Le sumo 7, le sumo 5, le sumo 4, le sumo 3. ¿Sabe qué va a pasar? Que la parábola, igualita como está, con todos los puntos que aparecen, se va a desplazar 7 espacios hacia arriba. La k significa el desplazamiento vertical de una parábola. Cuando veamos el desplazamiento horizontal, se representa como h. K es para el desplazamiento vertical y h es para el desplazamiento horizontal. Entonces, en este caso, si nosotros a la función original le sumamos k, ya no sería original. ¿Qué significa eso? Que ya no pasa por el origen, sino que ahora pasa por k, siendo k el vértice. Y observe la animación, cómo se formaría en este caso. Toda la parábola subiría, pero igualito, todos los puntos. Observe, la parábola es la misma, porque aquí está, ¿ven? Y después se mueve hacia arriba, y el nuevo vértice estaría en el punto K. ¿Qué pasa entonces? Piensa en el dominio y el recorrido. ¿Qué pasa entonces con el dominio? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Piense. ¿Qué pasa con el rango recorrido? En la clase anterior estudiamos esos temas. Se supone que ya debería saber cómo se plantea un dominio y un recorrido. Pregúntese, de la desplazada, ¿su dominio cambia o no cambia? ¿Su rango cambia o no cambia? Analicémoslo. Recuerde que el dominio es la sombra que deja sobre el eje X. Entonces, el dominio de la desplazada sería esta sombra. Por lo tanto, el dominio del desplazamiento vertical de una parábola no cambia. Sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero ¿qué pasa con el rango? El rango es la sombra que deja sobre el eje Y. Y en este caso, el rango sí que cambia, porque ahora va a iniciar desde la K que hemos desplazado, exactamente, y va a llegar hasta el más infinito. Así que en este caso, si la K es un 5, entonces va a ser desde el 5 hasta el más infinito. Si la K es un 7, entonces va a ser desde el 7 hasta el más infinito. Si la K es un 10, desde el 10 hasta el más infinito. Y ese sería el desplazamiento vertical de la parábola en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si a la original yo le resto k? Bueno, entonces, así como está, ojo, no va a dar la vuelta a la parábola, porque la ax al cuadrado sigue siendo positiva. Lo que va a suceder es que la parábola va a descender. ¿Cuántos espacios? Lo que indique k. O sea que si se le suma k, va a subir.
Si se le resta k, entonces va a bajar en este caso. Por ejemplo, si baja 3 cuadritos hacia abajo, entonces, así igualito como está la parábola, va a bajar, como lo está viendo en pantalla. ¿Y qué sucede con su dominio y su recorrido? Piénselo. Dominio, ¿cambia o no cambia? Recorrido, ¿cambia o no cambia? La respuesta es que el dominio evidentemente no, porque el dominio es la sombra que deja la parábola sobre el eje X. Y la sombra que deja, como acuérdense que la parábola se extiende infinitamente. Lo que pasa es que acá se cortó, pero porque tomé la misma parábola para bajarla, pero eso se extiende infinitamente. Entonces, en este caso, el dominio va a ser desde el menos infinito hasta el más infinito. Dicho de otra manera, el conjunto de los números reales. Pero el rango, recuerde que es desde abajo para arriba. Entonces, en este caso, el rango o recorrido de la función sería iniciando desde menos k y se va hasta el más infinito. Y ese sería nuestro rango y recorrido. O sea que, en este caso, pues la función, su rango cambia, va a iniciar desde k y se va a ir hasta el más infinito, sea k positivo o negativo, en una parábola abierta hacia arriba. Pero ¿qué sucede con una parábola abierta hacia abajo? En las parábolas abiertas hacia abajo, entonces, en este caso, si graficamos la original, su función sería f de x es igual a menos ax al cuadrado, es decir, abierta hacia abajo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? La sombra que deja en el eje x. Por lo tanto, sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Dicho de otra manera, el conjunto de los números reales. Ahora, para el rango recorrido de esta función, recuerde que es la sombra que deja la función sobre el eje y, que sería esta de acá. Y ahora, ¿desde dónde viene? Recuerde que es de abajo hacia arriba. Yo he hecho las animaciones, mire, nunca lo he hecho de arriba para abajo la animación. Aquí puede ver usted cómo se llena desde abajo hacia arriba y desde izquierda a derecha cuando es en X, porque de esa manera es como se nombra el dominio y el recorrido de las funciones. Entonces, en este caso, para esta parábola empieza desde el menos infinito y termina en el 0. Por lo tanto, será abierto desde el menos infinito, coma 0, cerrado. Pero ¿qué pasaría si a esta función original abierta hacia abajo, es decir, f de x es igual a menos ax al cuadrado, le resto o le sumo la k? En este caso, comencemos con sumarle la k. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la parábola, si le sumamos k, su vértice va a subir, porque k es el desplazamiento vertical. La próxima semana, cuando veamos h, es el desplazamiento horizontal. Entonces, lo que va a suceder es que la parábola va a subir, pero sigue siendo exactamente la misma parábola. La parábola es idéntica. Lo que sucede es que va a subir k espacios hacia arriba, en vertical. Y si k, por ejemplo, son 4 cuadritos hacia arriba, entonces esta parábola idéntica va a subir 4 espacios. Entonces, piense, ¿qué va a pasar con su nuevo dominio? ¿Va a cambiar o se mantiene? Si puso atención con las abiertas hacia arriba, pues entonces puede verificar que no cambiaría. El dominio sigue siendo desde el menos infinito hacia el más infinito, porque es la sombra que deja la parábola sobre el eje X en este caso. Entonces sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Dicho de otra manera, el conjunto de los números reales. Para el rango de la función, ahora sí que cambia, porque el rango empieza desde abajo hasta el vértice de la parábola. Recuerde que es la sombra que deja sobre el eje Y en este caso. Por lo tanto, el rango sería desde el menos infinito hasta llegar al punto K. Cerrado porque lo toca exactamente. Bien, pero ¿qué pasará si a la original f de x es igual a menos ax al cuadrado? Nosotros le restamos k.
¿Qué pasaría si nosotros le restamos k? Entonces la parábola descenderá. ¿Cuántos espacios? Lo que indique k. O sea que k lo que me dice es que la parábola sube o baja en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que k sean 4 espacios hacia abajo. Entonces, igualita la parábola, así, idéntica, ni más ancha ni más delgada, idéntica. Lo que va a pasar es que va a descender 4 espacios hacia abajo. ¿Qué va a pasar con su dominio? No cambia, porque el dominio es la sombra que dejas sobre el eje X. Entonces sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Luego, ¿qué pasaría con su rango recorrido? Aquí sí cambia, porque viene la sombra desde abajo hacia arriba en el eje Y en este caso. Entonces el rango iniciaría desde el menos infinito, o sea, desde abajo, y llegaría hasta el punto K negativo, es decir, hasta menos K, cerrado porque pasa exactamente en esa línea. Así que con este video introductorio de las parábolas, en el siguiente pues vamos a estudiar el desplazamiento horizontal, la combinación de ellos y los ejemplos propuestos sobre las funciones cuadráticas. Ojo, aclaro, esta solo es la punta del iceberg, que le va a servir mucho el próximo año cuando estudien las secciones cónicas con su profesor o profesora de matemáticas. Así que con esto me despido y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.